Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Bendito eres, Padre Santo, Señor Dios nuestro, que nos tienes aquí esta mañana. Te pedimos, Señor, de ayudarnos, dándonos lo necesario para encontrarnos contigo. Que este encuentro con Monseñor Romero, este encuentro con el Santo Romero de Latinoamérica, de América, sea un encuentro contigo y con nosotros en cada una de nuestras casas. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días, les doy a todos el Señor en esta mañana, queridos hermanos. Como ya escucharon, el día de hoy nuestro encuentro en vivo y a todo color es con Monseñor Romero, Santo Óscar Arnulfo Romero, obispo y mártir. Y bueno, ya como les decía, esta semana hemos querido que cada uno de ustedes tenga la visita de los santos a la casa, en casa de ustedes. Ahí me perdonan si les he introducido tantos santos. Es cierto que está el distanciamiento, pero es decir, habrá espacio para todos, si se quieren quedar con todos, o para alguno de ellos, si es que les favorece o si es que les cae simpático. Porque es cierto, un indio, un español, hoy un salvadoreño. Pero bueno, independientemente de lo que tú pienses o de cómo vivas tu relación con nosotros, hoy un padre, un obispo. Bueno, paciencia, ten paciencia. Ya mañana trataremos de introducir a una mujer. Pero bueno, varón, mujer, mestizo, blanco, laico, negro, que va a ser el viernes, mulato. Lo importante es que tú puedas tener alguien en quien confiar, es decir, un santo particular. Ya les leo el final de este santo. Dice que San Romero es patrón de Cáritas Internacionales. Y este patronaco, ser patrón de Cáritas Internacional, lo comparte nada más y nada menos, adivinen con quién. Adivinen con quién comparte ser patrón de Cáritas Internacional. Pues con Madre Teresa de Calcuta y con nuestro santo patrón de la parroquia, San Martín de Porres. Así es que ya ven cómo es la vida, cómo el Señor nos va acercando cada vez más a esto que estamos en octubre misionero. Sí, es un obispo, su misión concreta ha sido clara y es de la que vamos a hablar. La misión que él realizó, la misión que le llevó a perder la vida, de un disparo, porque así fue, para los que no lo saben todavía, y esto que es reciente, que murió hace poco, 1980. Pero sí, Monseñor Romero es un obispo salvadoreño que nació el 15 de agosto del 17 y murió el 24 de marzo del 80. 24 de marzo del 80, celebrando la misa. Mientras celebraba la misa, desde la calle, desde el fondo de la puerta principal, un francotirador realizó un disparo que certeramente dio en el corazón y acabó con la vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? ¿Y de qué me sirve? Y yo con la pandemia, y yo en la casa, y yo con tantos problemas. Hermano, esto es muy sencillo. Es el Señor el que ha llevado adelante todo esto. Y ahorita la pandemia, y ahorita la situación de encierro, y ahorita las disposiciones gubernamentales de emergencia,
ha llevado al país a un, si queremos, a una revolución, porque eso es lo que está haciendo la gente, a una violencia, que eso es lo que se está viviendo. Ya los policías aquí le están pegando a la gente, y entonces es prácticamente la situación que vivió Monseñor Romero. La situación que vivió Monseñor Romero era peor todavía, no era tan controlable como ahorita. Bueno, hay lugares donde no se controla todavía. Ayer mirábamos el noticiero y mirábamos en Italia unos tanques armados. Si vemos las noticias de Nicaragua, dan hasta escalofrío todavía, que pareciera que es el tiempo de Monseñor Romero, en donde mataban a los sacerdotes, perseguían a los campesinos, acababan con todo aquel que se oponía al gobierno. Pues esa es la realidad que encuentra Monseñor Romero, y esa es la realidad que toca con mano. Y entonces Monseñor Romero dice que es célebre por su prédica en defensa de los derechos humanos y por haber sido asesinado durante la misa. Por eso es que se caracteriza, por eso es que aparece en todas partes. Además de que su predicación era directa, no tenía pelos en la lengua, no tenía nada que esconder, porque él estaba solidarizado con todas las víctimas de la violencia del país del Salvador. Y al decir el país del Salvador, alarguémonos, porque esto, es decir, pasa en El Salvador, pasa en todas partes. Y entonces, estamos hablando de víctimas de la violencia, y la violencia venga de derecha o venga de izquierda. Les digo esto porque uno de los problemas que había para que la iglesia lo declarara santo era que muchísimos lo declaraban un obispo de izquierda. Un obispo de izquierda, imagínense, un obispo comunista, un obispo marxista. Sin embargo, es decir, él nunca tuvo ese roce o ese acercamiento a todos los filósofos, los teólogos, los que levantaban la bandera de Marx, de Lenin o de esa ideología. Pero sí, es decir, aunque él no levantara esa bandera, pero su vida, su acción era abiertamente declarada en favor de los pobres, de los campesinos, de la justicia social. ¿Por qué? Les decíamos, venga de quien venga, había una violencia que estaba desatando la revolución por la izquierda, pero también había una violencia que había desatado el gobierno a través de la policía, de la Guardia Nacional. Y entonces, por eso es que Monseñor, dicen algunos, que el detonante o la homilía que llevó a que mataran a Monseñor fue una homilía que él hizo el día antes, un llamado de atención a las Fuerzas Armadas. Y entonces Monseñor Romero en esa misa o en esa homilía hace un llamado a los soldados, a la policía, y hace un llamado a la policía. ¿De qué forma? Pues llamándolo hermanos. Lo mismo se podría decir hoy a la policía de Costa Rica, se podría decir al ejército, a la policía de Nicaragua, a la policía de Italia, de España, a toda la policía que está utilizando violencia contra los civiles. Y está utilizando violencia, ¿por qué? ¿Por qué? No, porque son mandados, porque los mandan a hacer eso, a destruir las barricadas, a destruir los retenes, a destruir, sí, a quitar a esos civiles que están haciendo huelga de en medio, para que el país aparezca como un país bello, que no está pasando nada. Y no es cierto, no puede ser un país bello donde hay tanta miseria, tanta desocupación, tanta crisis económica. Hay que ser sincero y declarar, nuestro país va, por culpa de la pandemia, va va cuesta abajo.
vamos cayendo, vamos cayendo. ¿Qué problema hay que aparezca? ¿Que acaso es el único país que la economía la tiene mala? Los mismos Estados Unidos están mal económicamente, están mal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Poner ahí que hay elecciones y poner a los otros candidatos y tratan de llamar la atención a la gente para que no se depriman, para que no entren en crisis, para que no, es decir, se estresen, porque ya la situación que estamos viviendo es estresante, pero sí, es decir, una respuesta no es tapándote los ojos, haciéndote que no veas. La respuesta es poniéndote de cara a la verdad. Y eso es lo que hacía Monseñor Romero. Monseñor Romero echaba la verdad, y una vez, y dos veces, y tres veces, y varias veces tuvo que ir donde el presidente de la República, él directamente, porque aquel no hacía caso. Le decía: aquí acaban de matar a unos campesinos, hay que investigar. Sí, vamos a investigar, y ahí quedaba engavetado. O sea, aquí mataron a un sacerdote, amigo de él, el padre, por ahí lo apunté y ya se me perdió. Bueno, no importa. ¿Sí? Y entonces, y matan a ese sacerdote, ¿y qué? Ahí vamos a investigar, y vamos a investigar, y se quedó todo en investigación, pero no hacen nada. Y entonces, por eso Monseñor Romero, él mismo hace una llamada a los militares: hermanos, ustedes son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos, están maltratando a sus mismos hermanos de la ciudad, obreros, están maltratando a sus mismos hermanos que hasta pueden ser del mismo barrio. Y entonces dice: y ante una orden de matar que es de un hombre, debe prevalecer la ley de Dios, que dice: no matar, que cese la represión. Son palabras de Monseñor Óscar Arnulfo Romero: que cese la represión. Y entonces nos damos cuenta cómo Monseñor Romero no tuvo pelo en la lengua. Si tenía que hacerlo con el presidente en El Salvador, pues lo hizo. Y cuando lo tuvo que hacer con el presidente de los Estados Unidos, pues también lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Le envió una carta a Mr. de aquel momento, creo que era Carter, no me acuerdo quién era Carter, el que haya sido en aquel momento, Jimmy Carter. Y entonces le manda una carta donde le dice: señor presidente, deje de estar armando a los militares de El Salvador, porque todo lo que ustedes están mandando, municiones, pertrechos militares, camionetas, fusilería, cosas blindadas, antibalas, chalecos antibalas, todo lo que ustedes le están mandando al ejército está destinado para reprimir al pueblo, para maltratar al pueblo, para acabar con los campesinos y los obreros que protestan contra el gobierno. Aquel presidente, ni corto ni perezoso, mandó una protesta al Papa para que el nuncio apostólico le llamara la atención. Dice: ahí en El Salvador tienen a un padre, a un obispo de la teología de la liberación. Aquel que estaba fijo. Para él todo era comunismo, todo lo que protesta, comunismo. Es decir, nadie tenía derecho a protestar, nadie tenía derecho a abrir la boca. ¿Sí? Por eso Monseñor Romero será la voz de los que no tienen voz. ¿Sí? La voz de los que no tienen voz. Así será Monseñor Romero en aquel tiempo. Y por eso es que la iglesia, que no se equivoca, a pesar de que hubo muchos contratiempos para declararlo santo, al final terminan declarando y fue hace poco,
El 14 de octubre del 2018, imagínense, hace poco menos de 2 años, que oficialmente, porque ya antes la gente lo tenía como un santo, porque eso ha pasado siempre con los santos. Antes que la iglesia lo declare públicamente, ya, yo me acuerdo el día del funeral de Juan Pablo II, toda la gente gritaba, santo ya, santo súbito, se oía en aquella plaza de San Pedro mientras estaba el funeral, la misa del funeral, santo súbito, santo inmediatamente. Y ya ven, el proceso de Juan Pablo II tardó un poquito, pero también, aunque haya sido rápido aparentemente, pero tenían que investigar, tenían que salir algunas dudas, igual que lo que pasó con Monseñor Romero. Tenían que salir, no es que si lo ponemos santo los de la izquierda, no es que los de la derecha, no es que los de aquí, es que los de abajo, es que los de arriba. Sí, hermano, ese es el problema de los santos, siempre ha sido el problema, la persecución. Y así como han sido perseguidos en vida, ya después de muertos, pues no se les deja ni tranquilo, porque imagínense, tanta problemática para declarar que sí, es un hombre es un mártir, obispo y mártir. Todos se dieron cuenta que lo mataron en la iglesia, todos se dieron cuenta que murió en el altar, y que fue por odio, porque lo odiaban por su mensaje, lo odiaban. Dice la Wikipedia que Monseñor Romero nos invita a la cordura y a la reflexión, al respeto a la vida y a la concordia. Es necesario renunciar a la violencia de la espada, la del odio, y a vivir la violencia del amor, la que dejó a Cristo clavado en una cruz, la que se hace cada uno para vencer a sus egoísmos y para que no haya desigualdades tan crueles entre nosotros. Él supo ver y experimentó en su propia carne el egoísmo que se esconde en quienes no quieren ceder de lo suyo para que alcance a los demás. Y con corazón de padre se preocupó de las mayorías pobres, pidiendo a los poderosos que convirtiesen las armas en hoces para el trabajo. Imagínense, esto se decía de Monseñor Romero en el proceso de beatificación de parte del Papa Francisco. El Papa Francisco. Es decir, porque de Monseñor Romero, queridos hermanos míos, vamos a encontrar muchísimo. ¿Y por qué vamos a encontrar muchísimo? Porque es un santo de nuestro tiempo. Hace poco murió. Algunos lo vieron. Yo era un Huila en el 80, imagínense, en el 80. La mayoría de ustedes estaba vivo. 80. 20. Tenés que tener menos de 30 y menos de 40 años para decir, yo nunca oí hablar de él. Sí, pero aunque tenga menos de 40 años, tenés que haber oído hablar de él, porque es el primer santo centroamericano. Sí, el primer santo que nació en Centroamérica, de origen centroamericano, y murió aquí en Centroamérica. Que no hay otros, seguramente habrá y hay, pero eso lleva un proceso, por eso cada diócesis tiene a un encargado para el proceso de la santificación, para el proceso de los santos, donde buscan a personas, tal vez, no sé si ustedes han oído hablar en Nicaragua del padre Odorico. Padre Odorico fue un fraile de los años 50 que está en proceso de beatificación, no porque se conozca algo de él, sino porque cuando llegaron a la iglesia y quisieron cambiar y estaban los restos en la iglesia y lo iban a trasladar a otra parte, encontraron cuerpo incorrupto. Entonces, a partir de eso, dicen, bueno, cuerpo incorrupto, ¿qué quiere decir? Más de 20 años de enterrado y está como que lo enterramos ayer.
porque esa es una de las características de la santidad, la incorrupción de la carne. Y entonces luego van a investigar todo, Padre Odorico, y resulta que él en su iglesia, estoy hablando de otro sacerdote en Nicaragua, había hecho una pintura, San Rafael del Norte, que todos lleguen a ver las tentaciones de Cristo, las tentaciones de Cristo. Y en las tentaciones de Cristo el demonio tiene la cara idéntica al presidente actual de Nicaragua, a Daniel Ortega. Y estamos hablando de un tiempo en que ni siquiera había nacido. Yo creo que ni siquiera le conocían el papá y la mamá de Daniel Ortega. O sea, que quién le pudo haber dicho a ese padre, dibujar que el diablo está en Nicaragua, que el diablo viene para Nicaragua, que el diablo va a estar presente en Nicaragua. ¿No? Es decir, Tentaciones de Cristo en Nicaragua, vayan a verla por curiosidad. O lo buscan en cualquier página de fotografías ahí, Tentaciones de Cristo Padre Odorico, o Tentaciones de Cristo San Rafael del Norte. Y ahí se van a encontrar con la imagen del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Bueno, y esas son características, características que hacen pensar a la iglesia. ¿Y por qué no comenzamos a investigar y lo metemos al Vaticano para que aparezca en el calendario? Para que aparezca en el calendario del santoral. Fíjense que cuando la iglesia, en mayo o el 14 de octubre del 2018, cuando la Iglesia Católica asume y pone oficialmente, el Papa proclama el Santo Romero de Latinoamérica, cuando nosotros hacemos eso, ya la Iglesia anglicana y la Iglesia luterana, ¿de qué tiempo celebran a San Romero? Ya tienen años de celebrar. ¿Por qué? Porque él, como sacerdote y como arzobispo, se había preocupado del ecumenismo, de la unidad de la iglesia. ¿Por qué los luteranos, por qué los anglicanos tienen que estar separados? Es cierto, se separaron con el tiempo de Lutero por una controversia que había, por problemas que había. Pero ¿por qué tenemos que seguir después de 500 años todavía separados? Y entonces ellos reconocen a Monseñor Romero dentro de su santoral. Imagínense, uno que no es anglicano, que no es luterano, está ahí en el santoral de ellos y lo respetan y lo veneran como santo. Santo de la iglesia. Por eso les digo, es decir, no estén pensando en cosas, entonces el remedio para la pandemia es que yo me haga santo. No, no es que te hagas santo. No es que te hagas santo. Porque eso de ser santo, ya lo decíamos el viernes, eso es una elección que el Señor ha hecho para todos. Un mandamiento que le dio a Moisés. Habla con el pueblo de Israel y dile, ustedes sean santos porque yo soy santo. O sea, el Señor ha elegido. Por eso hoy vamos a proclamar un evangelio, que es el evangelio del día de hoy. Nada es por casualidad, nada sucede por casualidad. Y entonces, el día de hoy celebramos a los santos Simón y Judas. Judas Tadeo, no Judas el Iscariote. Recuerden que habían 2 Judas y 2 Simones. Un Simón se va a llamar Pedro y el otro Simón va a quedar como Simón. Entonces, a estos 2 apóstoles, Simón y Judas, la iglesia les recuerda el día de hoy que también son mártires, que también murieron mártir. Ya decíamos, mártir significa testigo. La otra vez hicimos una charla acerca del testigo. Si nosotros escribíamos testigo en griego, tendríamos que poner mártir. Entonces, mártir es el testigo. Y para evangelizar, para misión, se necesitan testigos. Y hoy por eso les ponemos a este testigo, a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, San Romero. Entonces vamos a proclamar el evangelio de San Lucas.
Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago el hijo de Alfeo y Simón, llamado el fanático, Judas el hijo de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro, de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. A los que eran atormentados de espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. En que algo importante que el Señor llama, y el Señor, antes de llamar, hace una oración, se pone a orar. Y entonces entre los que llama están el que celebramos el día de hoy. Ustedes escucharon que era Simón, llamado el fanático. ¿Por qué se decía que era un fanático, Simón? A mí me impresiona la figura de los fanáticos, porque es decir, el fanático no entiende. El fanático, es decir, es fanático y no entiende que su equipo sea malo, que vaya, no, él siempre tiene que ganar, su equipo es el mejor y somos los mejores, y bueno, no se puede discutir con un fanático. Pero bueno, aparte de que seas o no fanático, lo importante es que hoy el Señor te visita, y te visita con la figura de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y Monseñor Óscar Arnulfo Romero era uno que andaba ahí entre la gente, hablando con la gente, sociable. Y entonces él, cuando lo nombran arzobispo, es decir, muchos dicen, bueno, ya lo tenemos, dicen los ricos, ahora ya es nuestro. El gobierno dice, ya está con nosotros. Pero, ¿qué? Nada. Es decir, él sigue su línea. Y sigue su línea no porque él quisiera, porque era un jupón, un cabezón. No, él porque, es decir, el hecho de que sea obispo, el hecho de que sea arzobispo, no me quita, no me pone una venda en los ojos para quedarme indiferente ante el sufrimiento de mi pueblo, ante la matanza que se hace de inocentes. Están matando a los inocentes. Y muchas veces decíamos, no solamente escribió, llamó al gobierno, fue donde el presidente y le reclamó al presidente. ¿Y qué ganaba con eso? Pues lo único que ganaba era que el gobierno lo odiara, que el gobierno lo tildara, que el gobierno lo acusara ante la Santa Sede como un padre comunista. Entonces, por eso el Señor hoy, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros descubramos a Monseñor Arnulfo Romero, a uno que hay persecución religiosa. Sí, hay persecución religiosa y la denunció. ¿Están matando a los curas? Sí, están matando y los denunció. ¿Están matando sí, los están matando y los denunció? Es decir, no tuvo problema en denunciar la verdad, fuera, como les decíamos, al presidente de los Estados Unidos. Pues al presidente de los Estados Unidos, a él le escribió y le dijo, tú eres un colaborador. Y aquel se sintió tan agredido, tan acusado, que se fue a la Santa Sede a reclamar y a decirle al Papa que amonestaran, que castigaran a este obispo. Tuvo que ir después donde Pablo VI a ver qué pasaba, porque el Papa lo llamó. Y el Papa lo llama pues para decirle que claro, él tiene que dar razón. Él tiene que dar razón porque él no puede callar. No puede callar la cantidad de víctimas que hay fruto de la violencia, en este caso en El Salvador, en este caso.
pero recordemos que se está dando violencia en Nicaragua, en Guatemala, en muchas partes del mundo se está dando la violencia, y la violencia, Estados Unidos tiene los ojos puestos solo en el comunismo, y Cuba, y Nicaragua, y Cuba, y Rusia, pero bueno, es decir, entonces ellos son unos ángeles, supuestamente, pero cuando le llega la denuncia a Monseñor Romero, aquí están tus angelitos, mira, tus angelitos están disparando balas y están matando a su misma gente. Ah, no, eso no puede ser cierto, eso no es cierto. Y entonces Monseñor Romero hablaba de la misión del sacerdote, la misión en la política del bien común. La misión en la política del bien común. Hay muchos sacerdotes que tienen miedo de hablar de política porque los van a acusar de políticos. Y esa es una misión. La iglesia te ha puesto ahí, pues eso tendrás que predicar, eso tendrás que anunciar. Hay sacerdotes que tienen miedo de hablar de sexualidad, porque dicen, ay, es que eso, que es muy peligroso tocar esos temas. Pero si la iglesia te ha puesto con matrimonio, con jóvenes, y son temas que tienes que tocar, pues tendrás que ayudarle. Tendremos que ayudarle a hablar de la vida, a hablar de la procreación, a hablar de la virginidad. Sí, pero es que yo no estoy preparado para eso. Prepárate. Para eso hemos pasado un tiempo de preparación en el seminario, en la universidad. Todos los sacerdotes tenemos una licencia. Todos los sacerdotes somos preparados en filosofía, en teología y alguna otra tontera, alguna cosa. Yo digo tontera, perdónenme la expresión, pero es que para mí, es decir, me parece, como decía un compañero mío cuando yo estaba en secundaria, vos agarrabas los ejercicios y decía, esto es una tontera, mira, así, es cierto, pero no porque tuviera tantas neuronas o fuera súper inteligente, no, sino porque sencillamente así había sido amaestrado, así había sido educado. Y entonces recordemos que todos traemos, es decir, un sello en nosotros, y ese sello pues te lo da la paternidad. Y entonces ante esa paternidad faltante nos aparece la paternidad del cielo, y esto es lo que te está regalando hoy un padre o un obispo que se hace, como decíamos, voz para los que no tienen voz, voz para los que vos no tenés. Es decir, estás encerrado ahí, ya no quieres rezar y todo, pues decirle a Monseñor Romero, vos quieras tanta oración, ¿por qué no me das una manito? Sí, Monseñor Romero, una manito. Ya decíamos, ¿por qué él junto a Madre Teresa de Calcuta y junto a Fray Martín de Porres son los copatrones de Cáritas Internacionales? Porque son gente que tuvieron un corazón de pobre para estar con los pobres. Es decir, ellos por los pobres daban la vida, perdían la vergüenza, se daban todo a todos. Y por eso es que te decimos, ánimo. ¿No te gusta la figura de un mártir, Monseñor Romero? Está bien, no te preocupes. No estás obligado a abrazarlo, no estás obligado a darle culto, no estás obligado a pedirle a San Monseñor Romero, porque te parece una cosa así de política, social, de comunista. Pues no es eso. Y la iglesia es muy cuidadosa, estudió años y años y años las homilías y los movimientos que hizo Monseñor Romero cuando se movía de un lado a otro, donde vivía, cómo vivía, qué comía, y todo lo que hacía. ¿Para qué? Para que no quedara un ápice de duda en lo que él hizo, en sus obras, en sus pensamientos, lo que él pensaba, lo que él quería para su iglesia, para los pobres, para las clases más débiles, más desprotegidas.
Y por eso es que el Señor nos regala a este santo como intercesor nuestro. Por eso es que el Señor te permite que este santo entre hoy a tu casa. Entre hoy a tu casa, ¿y a qué? ¿Y para qué? A darte una mano, a saludarte. No, entra a tu casa para decirte, bueno, yo ya cumplí mi misión. Yo ya cumplí, ahora te toca a ti. Ahora te doy el testimonio. Así se llama cuando hay una carrera de relevo, es decir, uno le da la cosa al otro para que el otro siga corriendo. El otro siga corriendo, porque sí, han querido callar la voz de él, pero lo que han hecho ha sido, es decir, sacarlo del Salvador. Sí, lo sacaron del Salvador y nos lo dieron a Latinoamérica y lo dieron a la Iglesia Universal, porque ya les decía, antes de que la Iglesia Católica lo proclamara santo, ya la Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana, ya no tenían los altares, ya lo veneraban, ya hablaban de él, lo tenían como un protector, como un patrón, mártir. Y esto es importante, hermano, porque, es decir, el Señor no es que está ahí. Y bueno, ayer estuvimos del indio Juan Diego. Yo el indio Juan Diego, a mí me caen mal los indios. Es decir, ahora el canario, hermano Pedro, sí, hermano Pedro, que andaba con una campanita, un fray loco ahí, todo, que ni siquiera le dio la cabeza para estudiar. Y sí, a esa gente la iglesia lo ha elevado a la santidad. A Juan Diego de hace 500 años, a Fray José Pedro de Betancourt de hace 400 años, a Oscar Arnulfo Romero de hace 30 años. ¿Y qué diferencia vas a encontrar? ¿O qué coincidencia encuentras entre uno y el otro? Todos son tocados por el amor a Cristo, a la Eucaristía, a la Virgen María, a los pobres, la caridad, pobre con los pobres, era Juan Pablo II, y así fue Monseñor Oscar Arnulfo Romero, y así quiere el Señor que nosotros podamos entrar en nuestra pobreza y ser humildes ante el Señor para pedirle aquello que necesitamos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos ahí con la pandemia y estamos todavía esperando el gran milagro. ¿El gran milagro de qué, hermano? Si no crees, no tienes fe, no quieres, es decir, solo quieres ver el milagro y basta. ¿Y para qué entonces? Para que se calme tu conciencia, para que se calme tu mente, tu corazón, se tranquilice. Pues el Señor no lo va a hacer. Y no lo va a hacer no porque no pueda, sino porque no va a hacer violencia a tu modo de pensar. Porque tu modo de pensar, es decir, es así todos los días. Hay un milagro cuando te despiertas y se abren los ojos y ni cuenta te das. Pero tú, ¿qué quieres? Ver un milagro de que parezca una cosa de magia, que llueve para arriba, llueve para un lado, llueve para el otro lado. Pero si quieres ver llover así, vete al Cerro de la Muerte y vas a ver cómo llueve así. A mí me impresionaba cuando pasábamos en lluvia el Cerro de la Muerte. Decía, pero qué extraño aquí. La lluvia, ¿cómo llueve? No llueve como allá abajo, que cae la lluvia así, aquí la lluvia cae así. Pero bueno, es la naturaleza. Lo que pasa es que nosotros desconocemos todo lo que el Señor nos ha regalado, desconocemos todas las maravillas que el Señor ha creado, y sin embargo estamos exigiendo que Él nos dé un milagro. Pues bien, el milagro es de que estemos aquí nosotros unidos a través de la red. Y a través de la red, pues ¿qué te puedo decir yo? Ánimo. Démosle gracias al Señor por este tiempo que nos ha dado, que nos está dando, en que podemos encontrarnos, en que yo te puedo decir algo a ti y tú puedes escuchar algo de mí. Y ese algo que te digo y ese algo que escuchas es que Dios te ama. Estás aquí escuchándome
No porque yo te ame, no, yo no te amo, yo no doy ni un centavo por ti. No lo hago ni por mí, lo voy a hacer por ti. El que te ama es Dios. Entonces Dios que te ama, me llama a mí, me dice, Padre José, ve a decirle a esa gente que yo le amo. Pues yo, ¿por qué? ¿Yo para qué? Si a mí no me importa que tú le ames. Pero a mí sí, dice el Señor. A mí sí. Ese que te está escuchando, a mí me importa. Y como a mí me importa, ve a hablarle que hay un obispo que murió mártir. Y ese obispo que murió mártir puede interceder por sus problemas y puede ayudarle en sus problemas. Pues hermano, eso pretendía hoy haber hecho. No sé si lo hice bien. Ya tengo COVID. No, con una pequeña tos no va a ser COVID. Lo que pasa es que estar 45 minutos hablando es normal. Se seque la garganta o de sed. Pero bueno, espero que mañana vamos a encontrarnos con una mujer. Ya hoy se nos ha agotado el tiempo. Me disculpan los dos cortes que hubo. No sé qué pasó, no sé por qué se detiene. Pero bueno, esperando que se pueda seguir adelante con Jesús y María y nuestra Santa